Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión que cierra el homenaje que ha hecho Patrimonio y la Asociación de Amigos de José Luis San Pedro a nuestro más querido narrador, bien recordado y querido por esta ciudad de Aranjuez. Me hace muy feliz acompañaros esta tarde. Tendría que estar con nosotros Olga Lucas, que se disculpa, la viuda de José Luis y creadora con él de 1.500 archivos que todavía están por ahí por descubrir. Se disculpa que está malita la pobre, nos manda un abrazo. Como digo, me hace mucha ilusión cerrar este triunvirato de homenajes que tuvo lugar, en primer lugar, con el homenaje al San Pedro narrador que hizo Lorenzo Silva, que se acompañó al lunes siguiente con el San Pedro economista, con el catedrático de la Complutense y antiguo rector Carlos Berzosa, y que cerramos en esta última sesión con mi querido amigo, el profesor José Manuel Lucía Mejías, que nos hablará del José Luis San Pedro dramaturgo. Con esto cerramos este tríptico bellísimo que homenajea, como decía, el 10º aniversario de la muerte de nuestro escritor. El catedrático de Filología Románica, José Manuel Lucía, conoce muy bien la obra de José Luis San Pedro. A ella le ha dedicado un recentísimo libro que saldrá a luz en los próximos meses, que lleva el título de José Luis San Pedro, un hombre fronterizo, que, como saben, alude a ese discurso de ingreso de la Academia que el propio José Luis tituló así, ¿no? Ese discurso fronterizo, ¿no? Él nos hablará seguro, José Manuel, de en qué términos se movía San Pedro cuando hablaba de sí mismo como hombre fronterizo, y tiene mucho de teatral también en sí el término. Como decía, José Manuel le ha dedicado este último libro que saldrá en los próximos meses, donde repasa su vida y su obra desde la perspectiva del lector, del estudioso y también del amigo, que fue en los últimos años del propio San Pedro. José Manuel, además de dedicar su obra última, como digo, a José Luis, también le ha dedicado a su obra poética, quizá más desconocida por ustedes, con esos días en blanco, creo que era el título, con su poesía reunida, que salió a luz también en Plaza y Janés, editorial que sacará también este último ejemplar, y su vida perenne, con un libro bellísimo que les recomiendo, ilustrado por ese gran fotógrafo que es Chema Madoz. José Manuel conoce, como digo, muy bien la obra de José Luis San Pedro. Con él estamos trabajando en sacar su teatro inédito, que saldrá probablemente el año que viene, si está de Dios, y de teatro inédito también irá la cosa, porque se cerrará su conferencia con este estreno mundial, que a él le gusta decir, de autor desconocido, una comedia nunca antes representada, inédita hasta la fecha, de José Luis San Pedro, que tiene un título muy evocador y muy cómico, Comedia intrascendente en 2 actos y uno más, con bonito final garantizado. Veremos a ver si tiene ese bonito final garantizado cuando acabe la conferencia del profesor Lucía Mejías. Como digo, catedrático de Filología de la Universidad Complutense de Madrid, de la que fue vicedecano durante muchos años. También gran poeta, con una obra premiadísima, y también dramaturgo, que es interesante para que lo sepan ustedes, para que vean cómo se ha acercado a la obra teatral de José Luis San Pedro. Ha estrenado Cervantes y el juego de la oca, sobre la vida de Cervantes, y muchos de sus poemarios han sido llevados a escena. Gran poeta, gran estudioso de la obra de Cervantes y de los libros de caballerías, excelente dramaturgo, y sin más le cedo la palabra para que nos hable de ese San Pedro quizá más desconocido, como digo, por ustedes, el San Pedro dramaturgo. Muchas gracias, José Manuel, por estar hoy aquí acompañándonos. Pues muchas gracias, un aplauso. No, por Dios, no, por Dios. Porque así me da tiempo. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un placer, por un lado, estar de nuevo en este teatro con Patrimonio Nacional. Quiero de nuevo dar 1000 gracias a todo el equipo y en este caso a Consuelo Pellegrí, que está aquí con nosotros y que, bueno, pues la verdad que ha sido un placer poder abrir este espacio tan querido para José Luis, pero también tan querido para nosotros, haciendo algo que nos gusta mucho, que es recordarle. Recordarle porque le tenemos muy presente y también recordarle porque es necesario conocerle. Porque es verdad que José Luis San Pedro, como le gusta también decir mucho a Olga Lucas, es mucho José Luis y a veces pues hay una faceta suya que en un momento dado termina por imponérsenos a nosotros también como lectores o como ciudadanos, y realmente lo que sorprende y lo que realmente, bueno, a todos los que de alguna manera hemos tenido la suerte
de acercarnos a él, ya sea personalmente o ya sea su obra, es la amplitud de sus miradas, de lo que realmente él nos ofrece, pero luego también la coherencia de toda esa mirada. O sea, realmente no se trata de abrir y desplegar como un pavo real, digamos, una serie de plumas que nos llegan a asombrar, sino que realmente su pensamiento tiene que ver mucho con su vida tiene que ver mucho con su obra, pero también su capacidad de análisis tiene que ver también con su compromiso con la sociedad. Y todo es uno, es imposible no entender a ese José Luis Sampedro, ese joven que, como recordábamos el primer día, con 16 años paseando por Aranjuez y paseando por estos jardines, en un momento dado oyó una voz dentro de sí que le decía: algún día seré un novelista. Bueno, pues ese algún día seré un novelista que le hizo nacer como escritor precisamente en esta tierra, es lo que ha hecho también que no solamente lo sea como novelista, sino también que haya movido y se haya movido en otros géneros por esa inquietud que realmente José Luis Sampedro siempre tenía, ¿no? La vida a veces nos da, nos da oportunidades. Creo que es uno de los aspectos más maravillosos que uno tiene que aceptar cuando pasan los años, que cuando uno hace balance, ¿no? Y también, aparecen esos momentos de desesperación o esos momentos de tristeza, a veces esos momentos también un poco de incomprensión, ¿qué ha pasado, ¿no? ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué me pasó? ¿Qué hice? Pero también hay momentos en los que de pronto, sin saberlo cómo y sin ganársenos nosotros, o sea, sin tener que hacer nosotros nada por haberlo ganado, la vida te hace un regalo. Y a mí uno de esos regalos que me hizo fue precisamente tener la posibilidad de conocer a José Luis Sampedro, en este caso en el año 2012, es decir, un poco más de un año antes de morirse, o sea, en su última etapa. Conocerle personalmente, pero con José Luis seguramente muchos de los que estáis aquí le conocisteis, pero otros seguramente tenéis ese conocimiento de leídas o ese conocimiento de oídas, ese escucharle y tenerle tan presente, que realmente cuando uno luego le conoce personalmente, pues tiene la sensación de que ha estado toda la vida conociéndole, que realmente forma parte de su universo o el universo uno también de su propio universo, ¿no? La ocasión fue el año 2012, en la Universidad Complutense, que le organizamos un gran homenaje. Yo tenía muchas ganas de hacerle un gran homenaje en su universidad, que era una universidad que había tenido una gran presencia como economista, pero que de alguna manera no la recordaba como yo creía que tenía que recordarle como novelista o escritor. Y entonces dije, bueno, vamos a hacer un homenaje y vamos a hacer una exposición. Y a mí, José Luis Sampedro me parecía que era el personaje ideal. Pues imagínense, nacido en 1917, muerto, digamos, en ese momento todavía vivo, en 2012, 2011, es decir, casi un siglo de vida, dedicándose toda la vida a escribir. Y para mí era como de pronto decir, bueno, a partir de José Luis Sampedro podemos hacer la historia de la escritura en el siglo XX. Es decir, cómo se escribía en 1917, cómo se escribía con pluma, cómo se escribía con cuadernos, cómo se escribía de manera manuscrita, cómo se imprimía de una determinada manera, cómo se daba a conocer la literatura en unos espacios, o el teatro o la poesía, en unos espacios hoy diferentes, y cómo ha ido evolucionando, cómo en un momento dado José Luis fue cambiando la máquina de escribir, seguramente, primero la máquina normal, luego la máquina eléctrica, luego en un momento dado apareció el ordenador, qué influjo tuvo en ese momento la aparición del ordenador. Por ejemplo, yo siempre recuerdo la anécdota cuando Gabriel García Márquez empezó a escribir en ordenador. Entonces, claro, de pronto el ordenador permitía una cosa que nunca antes él, que había escrito mucho a mano y luego había escrito mucho a máquina, y sobre todo la parte periodística, de pronto se dio cuenta de algo que no podía existir en otro medio, y el ordenador se lo ofrecía, que era que podía cambiar los textos de una parte a otra de una manera automática. Es decir, podía coger un capítulo o un fragmento del capítulo 3 y pasarlo al capítulo 5, ¿no? Claro, antes a máquina lo podía hacer también, pero tenía que volver a escribirlo o a manuscrito, ¿no? Entonces, claro, se dio cuenta de que tenía un problema, que eso era una ventaja a la hora de escribir, pero era una desventaja porque no podía decir, como ya hemos dicho, como vamos a decir, no podía anteceder cosas, ni podía en un momento dado hacer alusión a cosas que habían pasado, porque lógicamente el tiempo también de la escritura podía ser movible, ¿no? Bueno, pues en ese ambiente, de pronto yo me introduje gracias a Maya Delgado y a Olga y al propio José Luis, que me abrieron las puertas al archivo personal. Bueno, José Luis
tiene una ventaja, y van a ver algún ejemplo, tiene una característica, y es que desde que a los 16 años de pronto tuvo ese sueño y esa voz interior, voy a ser un novelista, en un momento dado no dejó de escribir todo lo que él en un momento dado pensaba que necesitaba para ser ese escritor que en un momento dado soñaba ser. Es decir, para él la escritura no solamente era el desembarco, el final de un proceso de pensamiento en donde al final terminaba una escritura, sino que la escritura lo era todo. Es decir, él se podía levantar y de pronto decir, hoy me siento que voy a escribir sobre este tema, y te lo ponía. Pero además te ponía una cosa maravillosa para los investigadores, que es hoy, 17 de junio, en Aranjuez, a las 14:30, acabo de pensar en un tema para mi próximo cuento. Y te ponía Entonces, sabemos a veces, incluso mejor que él mismo, si lo recordara, el momento del inicio de una novela, el inicio de una historia, etc. Bueno, pues cuando en esa exposición, que fue maravillosa, que llamamos, la escritura que no cesa, la escritura que nos lleva, José Luis San Pedro, de pronto, la primera característica que sorprende, escribe igual cuando escribe con 18 años que cuando escribe con 90 años. Cuando escribía, o sea, no había un cambio de la máquina de escribir, del ordenador, o sea, tenía una misma forma de escritura que le hacía coherente en su pensamiento, pero también en la estructura de lo que estaba haciendo. Por eso, para comprender a este escritor, a este José Luis San Pedro, dramaturgo, a esta primera pasión, porque yo les quiero traer aquí la primera pasión y quiero recordar que además, bueno, gracias al trabajo de 5 maravillosos actores que vamos a ver y a una maravillosa directora como es Aura Martínez, que luego podremos hablar con ella, vamos a tener la posibilidad y la oportunidad de escuchar por primera vez la obra de José Luis San Pedro, de autor desconocido, de ese 1939. Pero para contextualizar, para saber por qué este momento, bueno, pues hay que conocer un poquito ese José Luis San Pedro joven, ese José Luis San Pedro de Aranjuez, ese José Luis San Pedro de Tánger, de Cigüela, de Zaragoza, de Madrid. O sea, esos primeros años de un joven que estamos hablando de los años 1917, 1935, que es cuando llega al puesto en Santander de aduanas. Es decir, unas fechas también, como pueden imaginar, un momento histórico para España fundamental. Pasamos de un régimen, en un momento dado, de la dictadura de Primo de Rivera a la Primera República, la Segunda República, y luego ya lo que va a ser también el golpe de Estado fascista, con la consecuencia de una guerra civil y luego las consecuencias enormes para todos. Bueno, una de las primeras cosas que tenemos que conocer de José Luis y que siempre están ahí es su dualidad. José Luis de pronto siempre se va a mover en una dualidad, pero lo que sorprende es que esa dualidad lo tiene ya con 16 años, que no es una dualidad buscada o una dualidad que en un momento dado va a ser una impostura o una postura en la vida, sino que a los 16 años él plantea, en un momento dado es un buen estudiante, le gusta mucho leer, ha encontrado además en la literatura, en la lectura, un mundo de evasión, en un momento dado de poder crear universos que no le puede dar la realidad alrededor que tiene, y de pronto con 16 años se plantea que él quiere estudiar filosofía y letras, él quiere ser escritor. Y, lógicamente, la mejor fórmula de ser escritor es tener una formación académica, y él quiere estudiar filosofía y letras. Pero de pronto con 16 años piensa, y ahí está la dualidad, por un lado tiene el sueño de un momento de ser escritor, la cosa más romántica, y al mismo tiempo dice, pues ya es que mi familia no tiene dinero para pagarnos la universidad a todos, a los 3 hermanos que eran con José Luis. Y entonces de pronto José Luis decide que él no va a ser un problema, que él podría haber sido el primero y por tanto le podían haber pagado la universidad, pero de pronto decide que no, que él tiene que ganarse el dinero para luego poder tener esa independencia económica. Es decir, el sentido práctico de la vida. Y lo vamos a tener continuamente. Por un lado vamos a tener esa parte del sueño y por otro lado los pies en la tierra. Y José Luis San Pedro va a hacer una cosa, como ven aquí, este es un anuncio que aparece todos los años en la Academia Ríos. Entonces, ¿él qué hace? La única oposición a la que se puede presentar antes de tener 18 años es la oposición de técnico de aduanas. Es decir, es una oposición para entrar en el cuerpo de técnico de aduanas, es decir, para entrar en la academia, que durante 2 años te van a enseñar todo lo que necesitas para ser de aduanas, para cuando llegues a los 18 años poder tener ya el puesto de trabajo.
Y entonces él se presenta con 16 años. La primera vez. Estudia 6 meses en la Academia Rius, se va a Madrid a estudiar. Durante los días de diario está en Madrid estudiando y los fines de semana en Aranjuez. Y saca el puesto número 14 de los 33 que se convocaban al año. 16 años. Entonces la Academia Rius lo que hace es todos los años, cuando saca la publicidad de sus cursos, saca esto. Es decir, una foto de José Luis donde dice próximas oposiciones a aduanas y de pronto dice José Luis San Pedro, alumno del Instituto Reus, que a los 16 años de edad y con 6 meses de preparación, con mi método, lógicamente con el método de la Academia Rius, ha sido el número 14 de las oposiciones. Es decir, de pronto José Luis San Pedro va a estar en Madrid, ni más ni menos que en los años 20, en los años 30, en ese Madrid de Lorca, el Madrid de la generación del 27, el Madrid en donde se está moviendo todo un mundo nuevo literario, pero también un mundo nuevo de ideas. Es el Madrid de la explosión de la Segunda República, y él lo va a vivir. Lo va a vivir también un poco en los márgenes, no va a estar metido dentro del mundo cultural, pero va a estar ahí en ese ambiente, y sobre todo va a tener 2 grandes pasiones que para él van a ser fundamentales. La música, va a ser un, digamos, asiduo asistente a todos los conciertos de música sinfónica que hay en Madrid, y el cine. De pronto va a ser un gran experto, tanto que el primer dinero que ganó José Luis San Pedro, el segundo dinero que ganó José Luis San Pedro en esta vida fue haciendo una crítica literaria, o sea, una crítica cinematográfica a una película en la que le pagaron 50 pesetas. Entonces además lo dice, mi primer sueldo, 50 pesetas por una crítica cinematográfica. He dicho el segundo porque luego me he acordado que el primer libro publicado por José Luis San Pedro no va a ser un libro de poesía, de teatro, por supuesto, ni de novela, ni incluso de economía. El primer libro publicado de José Luis San Pedro, por el que va a ganar unos dineros y va a ser su primer sueldo, va a ser un libro de ejercicios de matemáticas. ¿Y él qué sabía de matemáticas? Bueno, lo que aprendía en la academia, pero bueno, lo que hacía era luego conseguir en un momento dado que la Academia Rius le pagara precisamente un ejemplar. Bueno, ese es el ambiente en un momento dado de este José Luis San Pedro, que termina siendo funcionario, es técnico de aduanas, viaja, digamos, tiene su primer destino en Santander en 1935, es decir, tiene un sueldo. O sea, realmente ya no se trata de un joven que tiene que estar buscándose la vida del día a día, sino tiene un buen sueldo además, y tiene además un destino muy cómodo, Santander. Santander es un puerto en donde realmente no hay mucho trabajo de aduana, como se pueden imaginar. Es un trabajo que puede liquidar rápidamente, con lo que tiene mucho tiempo. Y entonces él, de pronto, como ven en esta anotación del 1 de abril de 1936, él va apuntando todas sus dudas. Él está queriendo ahora ser escritor. Ahora sí realmente quiere no solamente tener un sueño, sino convertirlo en realidad. Y de pronto, ese 1 de abril se pregunta, ¿qué seré? Temo mucho que esto es solo vanidad. Cosas entrevistas que me parecen bien cuando las pienso y mal si las escribo. Quizás este cuaderno me sirva para fijar ideas. Y este cuaderno, estos cuadernitos, ese ordenador personal que él llamaba, que dice, yo tengo siempre un ordenador personal en el bolsillo, pues eran unas libretitas que él siempre llevaba y que apuntaba todo, y que realmente todo. Y todo es lo que ha comido hoy, o en un momento lo que le ha costado la comida, a la idea de una novela, o en un momento dado la poesía. Y él se va a quedar entusiasmado realmente con la vida cultural de Santander. Él en un momento en Santander se va a encontrar a un grupo de personas que tienen tertulias, hablan de literatura. De pronto le enseñan la segunda antología de Juan Ramón Jiménez, la antología poética de poetas contemporáneos de Gerardo Diego, y él de pronto dice, esto es yo, esto es lo que yo quiero ser poeta, y empieza a escribir poesía. De pronto empieza a leer los ensayos de Montaigne y dice, no, yo quiero ser ensayista, y se pone a hacer. De pronto escucha o ve una obra de Eugenio Deville, o cualquiera del momento, yo quiero ser dramaturgo. Es una esponja, pero esa esponja que lo va a ser durante toda la vida. Una esponja que le va a llevar con un amigo a plantearse hacer una revista literaria que en su momento van a pensar qué título le vamos a poner. Le vamos a poner un título esdrújulo, ártico, índice, ática, cítara. Entonces, digamos, estos son dibujos del propio José Luis San Pedro, que en un momento dado se plantea hacer una revista
Una revista que, como pueden imaginar, de pronto está llena de ilusiones, de sueños, de posibilidades, de ese José Luis que está desplegando su arsenal de vida y de pronto se encuentra, como todo le sucede a este país, que se queda en un suspiro, se queda en un momento de miedo, en ese alzamiento, en ese un golpe de Estado que se produce en el 36 y lamentablemente se produce además no el éxito o no el éxito republicano contra ese golpe de Estado y vamos a tener 3 años de guerra civil. José Luis de pronto va a tener, como toda una generación, como todo ese momento, como toda España, tuvo que dejar sus sueños, su vida, precisamente para ahora montar otra vida. En esa otra vida, él de pronto no va a dejar de escribir. Y ahí es donde también la importancia de autor desconocido. No va a dejar de escribir e incluso va a hacer de esa revista que era un sueño, imagínense este joven que no sabe qué le gusta todavía, pero que quiere ser escritor, que además no puede ir a la Facultad de Filosofía y Letras como hubiera querido ir en Oviedo, porque de pronto está la Guerra Civil. Y entonces, bueno, al principio está a Santander, como saben, es leal al bando republicano y queda, en el lado republicano, y su madre está en Madrid, también el lado republicano, pero su padre está en Melilla. O sea, de pronto tiene la familia dividida, porque claro, y muchos amigos que se han ido todavía, que no han vuelto a Santander en el verano, de pronto les encontramos en diferentes lugares. Bueno, José Luis San Pedro se encuentra solo, pero se encuentra solo con que tiene que hacer ese trabajo y de pronto se encuentra con, como él dice, un niño de derechas al que se le abren los ojos, porque de pronto se encuentra con que ya empieza a tener otra gente con la que vivir, ¿no? Por ejemplo, empieza a tener contactos con anarquistas. Que lógicamente no es que de pronto el anarquismo sea un movimiento que a él le interese, digamos, como movimiento, digamos, de social, pero en un momento el anarquismo y estos anarquistas le abren la vida de que no todo es tan perfecto desde un punto de vista del orden que plantea su clase social o el mundo en el que él siempre ha vivido, ¿no? Entonces, cuando los amigos anarquistas dicen, tú lo que tienes que pasar es un poquito de hambre. Entonces, bueno, cuando pases un poquito de hambre empezarás a conocernos y empezarás un poco a saber por qué en un momento dado tantas reivindicaciones en muchos aspectos. Y para él es un mundo de ponerse a investigar. Ponerse en un momento dado, abrirse a que todo son puertas, que en un momento dado hay que abrirlas y de todas se puede uno aprender. Y va a hacer esta revista, que la va a terminar en el año 1, ya cuando Santander cae en manos de los franquistas, de los fascistas, y en un momento dado él siempre va a mantener su puesto de trabajo y por tanto va a estar allí. Y va a hacer esta revista 1, que en un momento dado es una revista hecha por él mismo, con diferentes seudónimos, según sean poetas, según sea en un momento dado narradores. Hay un homenaje a Miguel de Unamuno, al que él, en un momento dado, uno de sus grandes sueños en el 36 era conocer a Unamuno, ir a Salamanca y en un momento dado, aunque sea tener una conversación o escucharle, ya de tener una conversación con Unamuno es mucho, escuchar a Unamuno, que es decir, que ya es lo suficiente, ¿no? Lógicamente no pudo hacerlo. Y él va a crear esta revista de un único ejemplar que él se va a hacer a mano o va a hacerlo a máquina. O sea, vamos a tener una revista 1 que él quería que en un momento dado fuera esa revista literaria que le permitiera expandirse en todo su saber y se ha quedado en eso, ¿no? Y una de las cosas que va a hacer en esta revista es así, dice, cada una cosa, como ven en rojo, con un seudónimo, el ensayo sobre Montaigne, los poemas, incluso un intento de obra dramática en un acto el que no tiene nombre. Y ese sería, digamos, la primera realmente obra, un pequeño acto, un acto nada más que hace y que publica en este momento. Pero, como os decía, uno de los aspectos que él va a utilizar es la poesía. Va a tener en esos cuadernos, sobre todo los cuadernos que se llevan en la Guerra Civil. Él va a estar en el frente, le va a tocar estar, primero, por un lado, en el batallón republicano, y luego va a estar en una experiencia que para él va a ser una experiencia vital tremenda, porque José Luis San Pedro, al nacer al irse desde muy niño a Tánger, él dominaba completamente el francés, quiere decir, era bilingüe en francés, y él ya, desde muy joven, de pronto se dio cuenta de la importancia de saber inglés. Entonces, claro, imagínense en los años 20, en los años 30, de pronto tener una persona que sepa un dominio total del francés en inglés en una sociedad en donde las lenguas, digamos, quitando a una élite muy establecida, no lo tenían, ¿no? Entonces, por ejemplo, a él le llevaron, fue a Melilla para estar con su padre y de pronto en Melilla estuvo en el servicio de censura.
donde pasaban todas las cartas para ver si en francés o en inglés daban algún dato, digamos, en un momento dado de la marcha de la guerra. Y claro, él le permitió eso, no tanto el encontrar los datos, que seguramente estaban o no, eso no, sino de pronto la enorme cantidad de testimonios de muerte, de destrucción, de familias, digamos, en un momento dado que lo habían perdido todo. Y de pronto, él, no me puedo quedar aquí y tengo que volver al frente. Iba a escribir unos 4 cuadernos de poesía durante la Guerra Civil, en donde la guerra, que él parecía que era como el tema que él necesitaba hablar, nunca va a estar presente, porque van a necesitar hablar de la vida, van a necesitar hablar de la naturaleza, van a necesitar hablar de eso que en un momento dado puede perder en cualquier momento. Y les he traído este poema, que es un poema precioso, que también un poco por recordar a este José Luis, ya que vamos a hablar de esa tendencia de no conocido dramaturgo, sino también de poeta, ¿no? Este será, lo escribe José Luis con 19 años, este será mi premio y mi victoria, que una tarde, al leerme, necesites buscar entre las páginas una rosa olvidada que no existe. Y al no encontrarla, silenciosamente te asomes angustiado a la ciudad y veas por vez primera, que el acero y los hombres son ceniza, que la brisa es un río de palabras marchitas, que siempre que se mira bien el mundo, se asiste al acabar de alguna cosa, y que a pesar de todo, muy en el fondo, inexplicablemente, es hermoso ser hombre hacia la muerte. Esto lo escribe un chaval de 19 años, en donde lógicamente no está viviendo una experiencia de los 19 años, sino esa experiencia también traumática, pero también al mismo tiempo tan de vida como es estar en el fondo. Bueno, y ya esta es una imagen de la obra de autor desconocido, de la que hablaré al final, para que sea preámbulo precisamente a todo lo que vamos a escuchar. Una obra terminada, es decir, lo que tenemos de San Pedro no es una obra en estado todavía, o sea, es una obra que él mismo pasa a máquina en estas cuartillas, como ven, tan bien preparaditas que él tiene. Pero realmente el hecho que le hace conocedor, que le hace, digamos, que la gente empiece a conocerle a José Luis San Pedro como dramaturgo, es precisamente el año 1950. Este año se convoca por primera vez el Ministerio, en ese momento de Cultura, convoca el primer premio Calderón de la Barca para fomentar la creación entre nobles dramaturgos. Se presentan más de 200 personas, 200 dramaturgos, 200 obras a este premio. Y durante una semana, José Luis San Pedro es el ganador. De pronto, como ven, tiene incluso digamos, es una foto de José Luis San Pedro en este momento, en los años 50, en su despacho del Banco Exterior de España, y lo que les he traído es una prueba de imprenta de la noticia que iba a publicar el ABC, el premio teatral Calderón de la Barca a Paloma de Cartón de José Luis San Pedro. Y durante una semana esto es lo que se iba a publicar, pero de pronto hubo manejos dentro del ministerio, porque hubo gente que no estaba muy de acuerdo en que se le diera a José Luis San Pedro por esta obra, una obra que ahora verán por qué, y en un momento dado, en una semana, de pronto se produjo un milagro, en este caso de la multiplicación de los premios, y de pronto al final fueron 5 los ganadores del premio de la primera convocatoria, que ellos mismos, en un acto, digamos, teatral casi, en un momento se llamaban a sí mismos Los Calderones. Bueno, pues esta obra, que es una obra que él va a estrenar en 1952, imagínense, 1950, presentada a un premio en la época de Franco. ¿Cómo comienza? Con una huelga. Con la huelga de los aduaneros, ni más ni menos. De pronto, los aduaneros, que en época de guerra no hay negocio porque no hay digamos, movimiento de mercancías. Entonces, ¿qué es lo que hacen los aduaneros? Una huelga a la japonesa. Es decir, si antes no iban a trabajar, ahora van a trabajar todos los días, a todas horas, esperando precisamente de que algo suceda para reivindicarse con su puesto de trabajo. Y este es el primer diálogo que aparece precisamente en esta obra. Una obra que sí que fue estrenada en el TEU, en el Teatro Universitario, en diciembre de 1952, y ahí ven, bueno, pues a José Luis San Pedro saliendo en la representación, en este caso en el María Guerrero.
donde se estaba representando. Bueno, y esta es una crónica en donde se habla del éxito, digamos, de la única representación. En realidad era el teatro universitario, hubo una única representación y entonces dice, bueno, detrás del desparpajo liviano que tiene grotesca la carátula, se vislumbran al desnudo muchas verdades profundas y permanentes. Y en esta obra aparece la verdad, la propaganda, la justicia. Es decir, aparece una época en guerra situada en el centro de Europa en donde aparecen, digamos, situaciones que seguramente a muchos del régimen no les parecía digna de ser publicada o por lo menos difundida. Bueno, otra obra va a la segunda obra dramaturga de dramaturgia, o sea, la segunda obra teatral de José Luis San Pedro, estrenada, conocida. Y la gente cuando le hace entrevistas de pronto es, usted es economista, pero también es dramaturgo, porque todavía no ha publicado ninguna novela. Ahora, un año antes ha publicado Congreso en Estocolmo. Es un sitio para vivir. Un sitio para vivir, imagínense que plantea una cuestión, y ¿es inevitable que la técnica nos va a mejorar el mundo? ¿O realmente la técnica, cuando va en contra de la naturaleza, termina por destrozarnos el mundo? 1952. Y entonces él se está planteando precisamente qué está por encima, la técnica, la naturaleza. ¿Qué hemos de cuidar? ¿Hemos de cuidar la técnica, la tecnología a costa de cualquier cosa porque lo que nos va a ofrecer va a ser todo ventajas? ¿O hemos de cuidar la naturaleza y por tanto en un momento dado el ecologismo? 1952. La anécdota es muy sencilla. De pronto el gobierno español cree tener una fábrica, bueno, el gobierno, digamos, en este caso el Ministerio de Agricultura español, decide montar un criadero de cerdos, el mejor, con las técnicas últimas de criaderos de cerdos. Se les mueren todos los años. Y en cambio al lado hay otro, digamos, criadero de cerdos que lleva una pareja y de pronto les dicen, bueno, ¿y ustedes qué técnicas utilizan? ¿Qué es la última novedad que tienen? Y dicen, no, nosotros les dejamos por la mañana, que salgan, que coman por la selva lo que quieran, luego cuando vuelven les recogemos y tal. Dice, pero no se les mueren. Dice, bueno, algunos se mueren porque los bichos se los comen, pero claro, como procrean tanto, al final en un momento dado tenemos cerdos para todos, ¿no? Bueno, pues se crea en un sitio para vivir una isla idílica, la isla bonita, y en esta isla bonita de pronto se va a plantear cuál es la tensión, el conflicto, en donde él va a defender precisamente un conflicto a favor de la naturaleza y a favor del amor. Bueno, esta obra también, a una fotito que está muy bien de cómo se representó también con el TEU en el año 55, en donde además José Luis tenía muy buena relación con con dramaturgos de la época muy importantes que además fueron muy buenos amigos suyos. Antonio Buero Vallejo fue una persona muy cercana a José Luis San Pedro, muy cercana además literariamente a Alfonso Sastre. Fotos de este tipo nos muestran cómo José Luis San Pedro estaba dentro de ese mundo en un momento dado teatral. Mundo teatral que iba en contra de su aspecto práctico. Claro, José Luis San Pedro tenía que alimentar una familia, tenía que tener un oficio. Claro, y el teatro, una de las cosas que decía, claro, el problema del teatro que es un oficio nocturno. Claro, yo me levanto a las 5 de la mañana. Si me tengo que acostar a las 2 o las 3 de la mañana para seguir el ritmo del teatro, mi cuerpo no va más allá, ¿no? Entonces, en un momento dado, tiene que, en ese pragmatismo, en un momento, decidir qué es lo que en un momento dado está favoreciendo. Y ahí va a ser la novela, en donde en un momento dado va a encontrar un espacio que está mucho más acorde a ese pragmatismo de su vida. Bueno, este es un sitio para vivir que además lo publica en la colección Teatro de Alfil, que es una de las colecciones más importantes de la época. Es decir, cualquier persona del teatro de la época, José Luis San Pedro no era un nombre tan desconocido como lo ha terminado siendo para nosotros, precisamente por lo que ha tenido de novelista, ¿no? Y eso también se muestra en la cantidad de obras inéditas que él escribe en los años 50 y 60. Realmente, claro, nosotros cuando hemos estudiado hasta ahora el teatro de José Luis San Pedro, pues bueno, estas dos obras, Paloma de cartón, Un sitio para vivir, y de pronto se estrenan en el TEU, no tienen un recorrido comercial, no tienen un recorrido en teatro comercial, y bueno, pues realmente lo tiene que abandonar porque es catedrático de economía en la facultad y lógicamente no tiene tiempo, además de tener dos oficios más, porque no deja de ser técnico de aduanas y luego también es asesor en el Ministerio de Asuntos, o sea, en el Banco Exterior de España, ¿no? Y el Banco Nacional. O sea, imagínense, un pluriempleado, además poniéndose en el mundo del teatro. Y la idea era que lo había abandonado. Bueno, en sus papeles realmente nos encontramos, en su archivo nos encontramos muchísimas obras de teatro, algunas terminadas, otras en fase todavía de
de análisis, o sea, de escritura, y muchas de ellas que todavía no le convencen para darle ese paso, que en un momento dado es buscar el gran problema del teatro, que es también buscar un empresario que al final termine por tener esa posibilidad, ¿no? Así que vamos a tener estas obras sin estrenar, vamos a tener otras obras que él dice, obras a Conchita, comedias a Conchita, que seguramente estaba pensando en escribir comedias para Conchita Montes, que en este momento, en los años 50, es como la actriz, quiere decir que realmente poder estrenar con Conchita Montes te demuestra, digamos, el éxito, también considera que en el teatro puede conseguir dinero, o algo que a veces nos olvidamos, y bueno, es que él en un momento dado también fue escritor de revistas frívolas, que le encantaban. No lo hizo con el nombre de José Luis San Pedro, ya se puso un seudónimo, José Luis Pandó. Pero bueno, José Luis Pandó, que tampoco era un seudónimo, digamos, como para esconderse mucho, porque él hacía unas crónicas en la prensa que las firmaba con el seudónimo de José Luis Pandó, con lo que entonces él mismo, digamos, estaba utilizando a sí mismo su seudónimo para estas obras, ¿no? Y esta es la única, Cuatro mujeres de un día, es una comedia frívola, es una comedia de música, una comedia de un enredo amoroso, erótico, medio erótico, en un momento dado que tuvieron muchísimo éxito, y en este caso la compañía de revistas Thalía, ni más ni menos que con Tony Leblanc y con los grandes, digamos, artistas del momento, va a estrenar José Luis San Pedro esta obra con el maestro Parada en un momento dado, en este año también de 1952. Y este es, de alguna manera, el ambiente hasta llegar al nudo. Y ahora, con esto y ya con el final, ya digamos, un poco de hablar de autor desconocido, ya doy preámbulo a la obra de teatro. José Luis San Pedro no vuelve al teatro, o sea, quiere estos años 40, 50, tiene muchísimas obras, como os digo, varias obras. De estas comedias frívolas solamente llega a estrenar esta, pero tiene terminadas 2 o 3 más, realmente, y con su libreto que incluso se presenta a la censura. Lógicamente todo esto tiene un proceso, luego también, como pueden imaginar, largo de poder llegar a las tablas, hasta que de pronto, en los años 80, se plantea la necesidad de escribir una obra de teatro. Porque para José Luis San Pedro el teatro es un género esencial porque tiene un elemento que para él es esencial en la escritura, que es la comunicación. José Luis San Pedro es un escritor que necesita comunicar. Él siempre decía, dice, yo no quiero asombrar a mis lectores. Yo no quiero que en un momento dado el lector se sienta alejado de mí porque en un momento dado me sienta como un ser, de alguna manera, con una escritura que esté por encima de cualquiera, ¿no? No, yo lo que quiero es tener un diálogo con los lectores, tener un diálogo con los espectadores, tener un diálogo con aquello que a mí me resulta problemático en mi propia vida, que quiero tener una respuesta y no tengo las respuestas, pero sí que sé hacer las preguntas y necesito que otros también en un momento dado se las planteen y podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Por eso para él el teatro, como les digo, es tan importante y de pronto un tema como es el nudo se plantea que es un tema que no lo puede tratar en una novela, que necesita personajes que hablen y que les pasen las cosas. ¿El nudo cuál es? El nudo se plantea algo que luego él va a tener también en relación con su visión de la economía. José Luis San Pedro es un economista, nosotros veíamos el lunes pasado a Berzosa, a Carlos Berzosa, hablarnos del maestro, y del maestro en la clase, pero también el maestro en los libros, ¿no? Y es el defensor de esa economía humanista. ¿Qué significa? Que pone en un momento dado no los resultados económicos en el centro y la finalidad de todo el proceso económico, sino precisamente en el resultado de la mejora en la sociedad y sobre todo en esa mejora de los más necesitados, ¿no? Bueno, pues hay un concepto que él siempre va en un momento dado a elaborar cada vez más, que es el concepto de orden natural. Entonces, de pronto, él plantea, vamos a ver, se nos ha impuesto desde el capitalismo, desde Smith, desde las ideas del 19, del capitalismo industrial del 19, la idea de que hay un orden natural. Un orden natural donde tiene que haber ricos, tiene que haber pobres, tiene que haber un reparto de la economía, donde todo tiene que tener un orden, pero un orden impuesto desde un determinado poder para que nada se mueva. Bueno, esa idea del orden natural, de pronto dice, y eso también nos pasa en las relaciones sexuales. Porque hay un tema que a él le interesa muchísimo, incluso desde sus primeros escritos, que es cómo nos comportamos sexualmente en una sociedad en donde se nos ha establecido un orden natural,
pero un orden natural impuesto desde una determinada mentalidad, en este caso la que él vive durante el franquismo, que es la mentalidad cristiana, digamos la Iglesia, en donde de pronto hay solamente una serie de relaciones sexuales aceptadas, las otras son relaciones que son pecaminosas, la relación sexual solamente está hecha para la procreación, el mantenimiento en un momento de la sociedad, etcétera, etcétera, la familia tradicional como elemento básico de la sociedad. Entonces él se plantea, bueno, ¿y ese orden natural, si realmente va en contra de nuestros deseos de vida? O sea, realmente crea un conflicto en donde, al final, si nos dejamos llevar por el orden natural, habremos vivido muy bien dentro de ese mundo, pero habremos dejado de vivir nosotros. Y entonces se plantea en el nudo una situación que él la sitúa en Wisconsin, entonces en vez de irse a Albacete, pues se va a Estados Unidos, en donde aparece la madre, que es la defensora del orden natural, con una frase maravillosa que es: qué bien se está en un Porsche norteamericano. Entonces es como el orden natural, ¿no? Es decir, ya si tengo un Porsche norteamericano y tal, ya es perfecto, ya a partir de ahí tengo una vida perfecta, ¿no? En donde todos los personajes son los personajes que están enfrentados porque están luchando contra su orden. Y bueno, pues él se pone a escribir esta obra en donde llega un momento en el que, al inicio del acto tercero, Grey es el personaje, es el juez. Claro, es el juez que es el que tiene que administrar justicia y, por tanto, es aquel que en un momento dado tiene como el elemento del orden natural, tiene que estar asimilado en su vida. Bueno, Grey es transexual. O sea, quiere decir, ha nacido en un cuerpo de hombre, pero él en realidad se siente mujer. Y en un momento dado no lo puede ser porque, lógicamente, su madre no se lo permite, y Elka termina, digamos, siendo... Elka es una prostituta a la que él conoce en un momento dado, y de pronto deciden mantener ese orden natural ficticio, creando un matrimonio que es de conveniencia, pero que a él le viene bien, porque en un momento dado acalla las sabidurías del pueblo, y a Elka le viene bien porque por fin tiene una persona que la entiende, que no la pega palizas, que no es en un momento dado un objeto, sino que la trata como una verdadera persona. No vive, no siente, no tiene, digamos, una relación sexual, pero al menos tiene una relación de vida mucho más placentera de la que ha podido vivir. Hasta que en un momento dado, de pronto en esta casa del juez, aparecen dos delincuentes que acaban de huir de la cárcel y que de pronto llegan allí y les cogen presos, y les hacen, digamos, rehenes. Bueno, ahí se crea un universo en donde de pronto todos pueden empezar a ser lo que quieren ser, lo que han querido ser siempre. Y de pronto Grey decide que está harto ya de vestirse con la ropa de su madre en el cuarto de su casa y que quiere ya vivirlo abiertamente en la casa. Y efectivamente es ese, en un momento dado va y ahora se encuentra con la mujer, él va vestido completamente de mujer y de pronto le dice: te doy asco, te lo das tú. No, ¿cómo me vas a dar asco si existir la verdad, ¿no? Desde pronto ellos empiezan a tener verdaderas relaciones que lógicamente conlleva al final una tragedia. O sea, es decir, el orden natural, la dificultad de defendernos como orden natural es lo que en un momento dado hace que se imponga el orden y, por tanto, los personajes libres terminen por tener que morir, aunque hayan vivido poco, pero plenamente al menos en ese tiempo. Esto es lo que hace José Luis San Pedro en el teatro en 1983, obra que nunca fue representada. Digamos, en ese momento. Luego ha habido grupos de teatro amateur que han ido representando la obra, se publicó en el año 2000, pero todavía le falta, digamos, ese movimiento, el teatro. Bueno, esta evolución la vamos a ver en octubre, en donde se va a plantear también una serie de temas, y lo vamos a ver en una novela que les recomiendo, porque es de una modernidad, publicada en el año 2000, todavía hoy en día no hay ningún autor que la esté haciendo tan moderna como lo hizo San Pedro en el año 2000, que es El amante lesbiano. Donde el amante lesbiano se está planteando un problema de género y de sexo en el año 2000, que en el año 2000 nadie entendió, porque era una cosa como ¿qué estamos hablando? Y hoy en día es lo que en un momento dado se está planteando en las nuevas leyes, digamos, trans, etcétera, que hay una diferencia entre sexo y género que no tiene nada que ver con cuestiones religiosas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el amante lesbiano en esta evolución. Y ya con eso, y ya termino ahora para dar este preámbulo a este de autor desconocido. De autor desconocido, que es una obra que acaba José Luis San Pedro, este dramaturgo que está haciéndose, este poeta que se está haciendo, este novelista que se está haciendo, este escritor que lo quiere saber todo y que todo lo hace,
pero que además los que habéis tenido oportunidad de leer los libros de economía de José Luis San Pedro, es que son verdaderos tratados novelísticos. Y en muchas de sus novelas hay verdaderos párrafos que son tratados económicos. Es decir, no hay este José Luis San Pedro por un lado novelista, por otro lado dramaturgo, por otro lado economista. En realidad, él es todo, y en ese todo, y además en la coherencia que tuvo a lo largo de su vida, realmente está la grandeza que hace necesario que le sigamos recordando, porque a mí, como seguramente os pasa a muchos de vosotros, me pasa que me faltan referentes. Necesito puntos de anclaje en un momento de una sociedad que muchas veces se nos va de las manos. Es como la arena, que en un momento dado dices, yo quiero saber algo, pero de pronto cuando te das cuenta te has quedado con las manos vacías, ¿no? Bueno, pues en esos referentes, para mí hay una parte que me falta en muchos de ellos, que es la coherencia de vida. Que al final uno tiene que ser coherente en lo que piensa, actuando. No puede ser en un momento dado un grandísimo escritor pensador y luego tener una vida, digamos, en donde eso no esté también reflejado, porque de pronto creo que hay algo que está fallando. Bueno, pues en este autor desconocido, en este joven José Luis San Pedro, piensen que lo acaba, como decía, en 1939, terminada la Guerra Civil, va a hacer esta versión ya manuscrita y luego ya va a pasar esa versión a máquina. En esa versión estamos hablando de un joven que tiene 19 años. Que tiene, lo diré, 39, 17, tiene 22 años. 22 años que ha terminado, lo ha empezado en el 37, las primeras ideas. Y es un teatro, o sea, ¿qué es lo que nos va a plantear de autor desconocido? Va a jugar con el modelo del teatro del momento. Es decir, cuando de pronto uno está con un autor que va a empezar con su primera obra, ¿qué es lo que necesita? Copiar. Es decir, y en un momento dado él lo decía, dice, bueno, yo me leo a Juan Ramón Jiménez, empiezo a escribir poemas, y efectivamente, los poemas tienen un aire a Juan Ramón Jiménez o a Gerardo Diego, que realmente pues es normal, porque uno está buscando su camino, pero para buscar ese camino necesita ir de la mano de aquellos que son tus modelos, ¿no? Bueno, pues en este momento, que es el momento de Benavente, es el momento del teatro burgués, de esa comedia burguesa, él se va a plantear una comedia burguesa, pero trastocando completamente todos los modelos, en donde en un momento dado lo que va a plantear es que nosotros, espectadores, seamos partícipes de la propia escritura y el propio, digamos, deseo de escribir y de estrenar, que es algo también fundamental del autor, que no solamente quiere escribir, sino quiere estrenar este autor desconocido, que podría ser el propio José Luis San Pedro. De pronto estamos viendo esa propia escritura, pero claro, también estamos viendo la propia tensión de la escritura, cómo la escritura va hacia adelante, va hacia atrás, cómo en un momento dado esa escritura a veces es libre o a veces no, o a veces es impuesta, porque el propio empresario, en este caso, le va a imponer a un autor desconocido y por tanto maleable, y por tanto una persona que le puede imponer un determinado tema y un determinado tono, ese tono de comedia, precisamente a alguien que en un momento no tenga una obra, pero sí muchos sueños que en un momento dado de poder tenerla. Incluso hay toda una serie, como veréis, bueno, oiremos ahora, de pronto una serie de diálogos en donde está jugando mucho con seguramente como era la situación del teatro de la época. Pero sobre todo, además, lo que nos vamos a encontrar son las dualidades. O sea, José Luis, al final, es una dualidad de la persona concreta, física, la persona de los pies en la tierra y los sueños. Aquí, por ejemplo, se nos va a plantear un conflicto, y el conflicto es ¿cuál es el amor que tiene que prevalecer? Si el amor mundo, el amor que te lleva a, en un momento dado, a abandonarlo todo y a tener las máximas aventuras, viajar por los lugares más exóticos, o el amor familiar, el amor de las zapatillas al llegar a casa, ese amor compartido, ese amor que en un momento dado no tiene grandes altibajos, pero también es un amor que puede mantenerse en el tiempo. Bueno, pues es una cuestión que él también luego se va a plantear cuando se case y cuando tenga, digamos, sus años de matrimonio, también se va a plantear cuál es realmente el verdadero amor, no el más práctico, sino el que es verdadero, ¿no? Y luego también nos va a plantear precisamente dónde está la escritura. ¿Dónde está el germen de esa escritura? Si esa escritura está impuesta o en un momento está en la creatividad personal. Si está en el mercado, en un momento quiero estrenar y por tanto tengo que entrar dentro de unas reglas, o está en lo que en un momento dado uno puede experimentar y esperar que en un momento dado pueda tener éxito. Eso hace que de pronto nos encontremos con un empresario, un autor, y nos encontremos con personajes que en ese universo de José Luis San Pedro que está creando en este momento, para él son fundamentales. Y uno de ellos va a ser el personaje de Adolfo Espejo.
Adolfo Espejo, el gran novelista que aparece en la obra, es el nombre que él va a utilizar para los poemas del Uno, es el nombre de la primera novela que él va a terminar también en estos años, en 1939, La estatua de Adolfo Espejo. Es decir, va a ser un alter ego en un momento dado de él y también de sus sueños. Porque al final, si José Luis San Pedro es quien es porque en un momento dado hizo de la escritura una parte esencial de su vida, pero también porque hizo de la vida una parte esencial de sus sueños. Y esos sueños nunca los dejó en un momento dado de ir detrás de ellos. Saben que José Luis San Pedro murió hace 10 años. Hace 10 años nos dejó, precisamente en abril. No dejó de escribir hasta el último día. No dejó de pensar historias hasta el último día. Estaba ya casi sin hablas, casi sin fuerzas. Sabía que en un momento dado el final era inevitable, pero no podía dejar pensar que en cualquier momento esas historias podían hacerse realidad. Pidió un Campari y de pronto, cuando se lo dieron, se volvió a Olga y le dijo: ahora me siento un poco mejor. Y estas fueron sus últimas palabras. Muchas gracias.